Sí, sí. Sí, pues, y desgraciadamente pagan por esto las consecuencias los que menos deben, ¿verdad? Los que más se cuidan muchas veces. Los que no salen, los que intentan cumplir, pero bueno, pues ya algo nos deberá de decir esta realidad de cómo somos, de cómo nos comportamos. ¿De dónde más hay aquí? A ver, ¿de qué lugares hay? Porque ya sé que hay de Aguascalientes, hay de La Paz, ¿verdad? De Durango, de Hermosillo, Sí, de Obregón, Sonora. de Obregón. ¿De qué Toluca, otra parte? Toluca. Guadalajara. Ah, pues está muy... ¿Cómo está en Guadalajara? 2 semanas pusieron con el botón de emergencia. Entonces, 2 semanas cerraron todas las tiendas, hasta Soriana, Walmart, todo. No había ni camiones, ni taxis, ni nada. Entonces dicen que bajó bastante, pero luego que pasó, fin de semana que pasó, que fue en Buen Fin, pues también ahí como que algunos abusaron. Entonces, pues otra vez. Sí, pero en eso andamos. ¿Las iglesias están abiertas allá? ¿Las parroquias? En Guadalajara sí, algunos. Pero los fines de semana que cerraron, permanecieron cerrado todo, sábado y domingo. Sí, hasta en la semana sí, en la semana de lunes a viernes abierto, pero no más de 8 de la noche. Y luego, ya este fin de semana que pasó ya abrieron. Pero bien, muy, con muchos protocolos. Solamente, no sé si 20 o 25 gentes reciben en las parroquias. Sí, yo creo que esto es una constatación más o menos de todas las arquidiócesis, de todas las diócesis de México. Donde más se cumplen, yo me atrevo a decir, los protocolos de seguridad son en las iglesias. Pero desgraciadamente lo primero que cierra bueno, pues la cuestión de salubridad es donde ve más aglomeración y es el primer lugar que se cierra, las iglesias, luego las fiestas. Evidentemente uno entiende el tema civil, ¿verdad? Porque si hay una boda, evidentemente, pues, o una quinceañera, pues espera que la gente después vaya a festejar. Entonces clausura una cosa, pero aquí lo que nosotros hemos echado de menos es que no ha sido pues una cuestión equitativa. O sea, si se cierran las partes que se deben cerrar, yo pienso que hay que evitar aglutinamientos, conglomeraciones de gente, pero a su vez, a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, también hay que cerrar oficinas, y aquí no se ha hecho, no sé ya. Bueno, vamos a iniciar, ¿les parece? ¿Quién quiere hacer una oración a ver? Oportunamente, alguien que tenga alguna intención especial, que quiera ofrecer este momento. Y bueno, pues estamos a la luz del Espíritu Santo, ¿verdad? Alguien que tenga alguna necesidad particular o que quiera ofrecerla por todos nosotros o por algo en especial, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. José, para ofrecer la oración, va en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por estos momentos en que estamos compartiendo en forma virtual. Quizás porque no se pueda de otra manera, porque Dios nos ha puesto un granito
para que seamos conscientes de nuestro medio ambiente, de nuestra tierra, de nuestra casa, y que cuidemos todo lo que Él nos ha dado con tanta premura, con tanta tranquilidad, con tanta eficacia, que seamos dignos de tener todo lo que tenemos, de tener todas las bendiciones que nos da, de cuidar de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros nietos, los que los tenemos, de cuidar de mi prójimo, de pedir por él, por las personas que viven en la calle, que no tienen un techo donde dormir, un alimento que comer, que Dios les provea de todo lo necesario para que, poniéndonos en sus manos infinitas, seamos capaces de llegar pronto a una solución de esta pandemia. Pido por los sacerdotes, sobre todo por los sacerdotes de todo México y de todos los que estamos aquí, por las religiosas, por los sacerdotes de aquí de Durango que fueron contagiados con el COVID, que gracias a Dios están bien. Ya nos escuchó. José, tu micrófono, por favor. Perdón, porque dicen que cuando llega el COVID y le pega a una persona, pues desgraciadamente quedan las secuelas. Y ojalá que a ninguno de nosotros, de nuestros familiares, de nuestros sacerdotes, le quede una secuela. Desgraciadamente, ¿verdad? El obispo o el arzobispo de Aguascalientes falleció. Dios lo recibió en su santa gloria. Y pedir por todos, José, ¿verdad? Por todos y cada uno de nosotros. José, Que Dios el nos cuide, obispo nos de bendiga. Aguascalientes no ha fallecido. ¿No ha fallecido? No. Qué bueno, porque yo vi por ahí que creo haber fallecido el señor arzobispo, por el cual se pidió el otro día. Y espero que tengamos la fuerza necesaria para salir adelante. Quiero elevar un Padre Nuestro y una Ave María para terminar con esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu reino. Venga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues les agradezco su puntualidad, su interés por estas sesiones, por estas clases. Yo desde que inició este diplomado me llamaba mucho la atención el nombre del diplomado en formación humana. ¿Cómo vamos a formarnos de algo de lo que ya nosotros estamos constituidos? Yo he tenido la experiencia formativa de estar en los seminarios, formador, evidentemente toda la formación que yo recibí de seminarista. Y cuando se tocaba la cuestión humana, yo decía, ¿cómo se puede formar en algo que ya tenemos, no? Aquí están las madres que han estudiado, que se han preparado, están ustedes como laicos comprometidos, como madres y padres de familia. ¿Y por qué es necesario formar la humanidad? Es decir, lo más esencial, lo más evidente nuestro, ¿por qué es necesario edificarlo? Y hay que decir una cosa, vivimos tal vez un presente donde se nos ofrecen tantas cosas, ustedes lo han visto en que comparten esta experiencia docente junto con un servidor. Pues en esta pandemia han salido a la luz muchas de las limitaciones que acarreábamos. Yo creo que la pandemia no es que haya sacado a la luz problemas
a partir de que cerramos las puertas en las escuelas, en los recintos públicos, en las iglesias, no, sino que más bien ha redimensionado los problemas que ya teníamos, las crisis humanas que arrastrábamos de algún modo. Y pues de alguna forma la fe cristiana nos habla mucho de cuidar el corazón humano. Algo que yo pienso en el entorno en el que se desarrollan, sobre todo los jóvenes que a ustedes les toca formar, una tarea muy compartida por todos nosotros. Nuestro mundo actual no tiene ninguna sensibilidad por cuidar el corazón humano. Y en ese sentido yo quiero hacer una especie primero de preámbulo para motivarlos a que estas sesiones que hemos recibido, estas clases entre comillas, no solamente sirvan de un ideal, de una exigencia académica, intelectual, sino que nos puedan ayudar a trasladar un estilo de vida al corazón. Es decir, de nada serviría que nosotros sepamos muchas cosas de la Biblia, sepamos muchas cosas de la teología, de Mariología, del Espíritu Santo, si éstas no aterrizan y no forman nuestro corazón. Vivimos en un mundo que no cuida los afectos, vivimos en un mundo donde los niños, donde los jóvenes rápidamente son expuestos a situaciones que tal vez no deban vivir y donde nadie cuida eso. Pues hoy creo que a la luz de la revelación podemos decir que la teología del Espíritu Santo nos va a encauzar mucho a cuidar el corazón humano. Es lo más valioso que tenemos, dice Jesús, ¿verdad? Cuando le preguntan sobre la pureza o impureza de algunos alimentos, dice, lo realmente malo y bueno sale del corazón del hombre. Es decir, ahí se guardan nuestros afectos, nuestros cariños, nuestros tratos, pero muchas veces también se guardan nuestras envidias, nuestros corajes, nuestros rencores. Hay que luchar por tener corazones dóciles, por tener corazones limpios, por tener una pureza de corazón, que es cierto, donde nos ha tocado crecer, donde nos ha tocado vivir, a lo mejor no es tan fácil proponerlo, pero el Evangelio nos dice que es una tarea de cada uno de nosotros. Y bueno, en esto no estamos solos, nos acompaña la luz del Espíritu Santo. El día de hoy vamos a cerrar esta sesión formativa que yo quisiera no lo viéramos solamente como una parte doctrinal, sino a la luz de lo que significa pues participar de la herencia del Espíritu Santo, participar de esa grandeza y a la vez nosotros ser luces de lo que significa pues estar invadidos, inundados por el Espíritu de verdad. A mí me llama la atención cómo el Evangelio de Juan, a menudo, en él Jesús insiste que es necesario que Él se vaya. Les dice Jesús a sus discípulos, es necesario que yo parta, es necesario que yo me ausente, que ya no esté con ustedes para que venga el Espíritu que les va a revelar la verdad, el Espíritu que los va a introducir en la verdad del Padre. Y hoy vamos, a la luz de lo que hemos estado exponiendo, no tuvimos clases esta semana, el día que nos tocaba, pero hoy vamos a cerrar esa formación. Vimos, en primer lugar, cómo se ha revelado el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. La clase pasada vimos cómo aparecía en el Nuevo Testamento, sobre todo en Pentecostés, en algunos pasajes. Y hoy vamos a ver cómo la Iglesia ha defendido el señorío y ha expuesto las maravillas del Espíritu Santo actuando en el corazón de todos los fieles. Y quiero que vayamos al credo y que hagamos vida de él. Yo me acuerdo cuando hice la primera comunión, me aprendí el credo porque me lo pedía la catequista
todas las partes. Yo me acuerdo que me aprendí los 2 credos, tenía 6 años, estaba como muchos de nosotros, ¿verdad? Estábamos chiquitos y no sabía, o sea, jamás, hasta que me tocó estudiar teología, entendí lo que quería decir aquella profesión de fe tan bella. Y cuando en nuestra fe cada domingo nosotros proclamamos esa disposición nuestra con el Dios Trinidad, llegamos al tercer artículo. Primero decimos que confiamos en Dios, que creemos en Él como Padre, como Creador, como Señor del universo. Luego en el Hijo como nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y curiosamente llegamos al tercer artículo y ahí a lo mejor no tenemos mucho para explicar lo que creemos, ¿verdad? Decimos, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Y quiero comenzar por algo que a mí siempre me llamó la atención del tercer artículo de nuestra fe, que es el Espíritu Santo, y se los quiero compartir así, como aquel que da la vida. Ahora mismo vivimos un escenario difícil. Ya compartíamos antes de la clase cómo tal vez nos ha tocado ver a la mayoría de nosotros, pues a gente que queremos morir, no solamente por esta pandemia, tal vez también por la cuestión de otras enfermedades. Este año, por ejemplo, ha sido significativo para mí. Perdí a mi papá este año, o bueno, lo gané para Dios, si queremos decirlo de otra manera. Perdí a un sacerdote que era de mi pueblo, un compañero mío, y a otros amigos que yo no tenía en la lista de que se fueran a ir tan pronto. Y en todos ellos yo encuentro un vínculo común, en todos mis seres queridos que este año se fueron y otros años. Un deseo por permanecer vivos, un deseo por disfrutar de esta vida, por estar aquí, por sentir y disfrutar cada día, y así los veía yo, de la existencia en su máxima totalidad. Y sin embargo nos damos cuenta que la vida humana es frágil, que la vida humana se acaba, que nuestra vida biológica tiene un comienzo genéticamente en el vientre de nuestra madre, pero casi estamos también en esta información genética abocados a un final. Y vean cómo nosotros comenzamos diciendo en el credo, en el tercer artículo, creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. ¿A qué se refiere esto? Yo creo que ustedes, no sé si alguien haya estudiado ya Cristología, no sé si alguien lo estudió, si puede levantar su mano para hacerme una idea. Muy bien, bueno. Ustedes sabrán que el siglo IV de nuestra era es muy importante. En el siglo IV, podemos decir, la teología cristiana llega a un nivel de madurez como no lo había tenido antes, del año 300 al 400. Hay un concilio que defiende la divinidad del Hijo, ¿se acuerdan? ¿Qué concilio será? A ver, en el año 325, alguien que sepa. Concilio de Trento. Un poquito antes, mucho más antes, en el 325. ¿No es el Concilio de Trento? No, no es el Concilio de Trento. El Concilio de Trento es del siglo XVI. ¿De Hipona? No. A ver, alguien que sepa, es el concilio, empieza con N. ¿El Nicea? ¿El Nicea? El concilio de Nicea, exactamente. Bueno, es una ciudad cuyo nombre es griego. Ustedes han visto que hay una marca estadounidense de ropa deportiva que es Nike, ¿no? Es Nike. En griego, Nike es la diosa de la victoria.
En esta ciudad, justamente en Nicea, reside la estatua de la diosa de la victoria, para que se nos quede como dato histórico. Ahí, fíjense, en el año 325 la iglesia defiende que Jesucristo tiene un carácter de divinidad igual que Dios Padre. Alguien puede decir, bueno, ¿por qué se tardó tanto la iglesia en definirlo? ¿Por qué pasaron 325 años? ¿A poco antes la iglesia no estaba segura de la divinidad? Sí, sí lo estaba. Pero en este lapso de 325 años, pues hay una maduración en el lenguaje, en la manera de explicarlo. Y en el credo nosotros utilizamos una palabra griega que no nos damos cuenta. ¿Alguien recuerda qué dice el segundo artículo de nuestra fe? Cuando llegamos al Hijo, creo en Jesucristo, Hijo único ¿de quién? De Dios, ¿Qué más? A ver, ¿nacido de quién? del Padre, Antes. de todos los siglos. ¿Qué más? A ver. Dios de Dios, luz de luz, Dios De luz. de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza. Ahí me interesa que nos detengamos. De la misma naturaleza de quién. Del Padre. A ver, quiero preguntarles algo. En esta clase va a ser más interactiva que otras. ¿Qué entienden ustedes por naturaleza? Yo sé que vimos ciencias naturales y que a lo mejor nos suena mucho a todo esto, pero a ver, así lo que nos venga de momento a nuestra mente. Lo que Dios creó. ¿Cómo? Lo que Dios creó. Ok, esa parte es importante, ¿eh? Porque si decimos nosotros que Jesús es de la naturaleza del Padre, hubo un teólogo muy inteligente, a ver, levante su mano quien lo haya escuchado, Arrio de Alejandría. ¿Les suena? Él decía que Jesús, a ver, ¿quién quiere opinar? Marisela. Adelante, quiero escucharlos. A ver, ¿qué decía Arrio sobre Jesús? Es muy sencillita su idea, pero es muy importante porque el Concilio de Nicea la va a responder. ¿Quién levantó la mano? A ver. Que era solo Dios, ¿no? Al revés. Ah, entonces que era solo hombre. Era solo hombre. ¿Y luego qué más? A ver, dice Arrio de Alejandría, fíjense bien, Arrio es un sacerdote católico. Celebran la misa como yo, aquí no hay ningún otro sacerdote. No, ¿verdad? Él celebra los misterios cristianos y dice, Jesús fue un hombre excelente, hizo todas las cosas bien, pero hubo un tiempo en el cual no existía, fue creado. Una de las propiedades de Dios consiste filosóficamente, metafísicamente, para que algo sea divino, necesita no tener fin, pero no, en primer lugar, necesita no tener principio, no haber sido creado, y no tener fin. Entonces dice Arrio, Jesús fue un hombre tan bueno que Dios lo vio maravilloso y elige ungirlo y en el bautismo lo hace hijo suyo. Todos sabemos el relato del bautismo, ¿no? Esa voz del Padre donde le dice, este es mi hijo amado en quien pongo mis complacencias, escúchenlo. ¿Esto qué problemas trae? A ver, el razonamiento de Arrio es muy coherente, porque dice, entonces si Jesús es un hombre, él no es como Dios. Y si no es como Dios, pues no puede darnos lo que Dios nos da, que es la salvación. Eso sería simplemente un intermediario. Y Nicea, este concilio tan importante, va a responder lo que nosotros decimos en el credo. Ahora sí vamos a repetirlo. Creo en el Hijo, Señor, en Jesucristo, Hijo único de Dios, ¿verdad? Nacido del Padre, ¿cuándo? Antes de todos los siglos. Antes de todos los siglos. Generado, ¿verdad? No creado. No creado. De la misma naturaleza. Ahí, esto, perdón por la expresión, espero no confundirlos.
utiliza una palabrita griega que literalmente se escribe así, homo o usios. ¿Lo han escuchado? Eso lo estudiamos mucho en teología, pero bueno, yo sé. Pero quiere decir eso que estábamos nosotros diciendo en español, de la misma naturaleza. ¿Qué es por tanto naturaleza? Naturaleza es... El origen. Por ahí va. La esencia. Ajá, su esencia, su La ser. divinidad. Ontológicamente la divinidad del... Bien, ¿cuál es la naturaleza de todos nosotros? A ver. La creación. Humana. ¿Quién dijo Que humana? somos semejantes a Dios. Muy La bien, Patricia. naturaleza humana de nosotros, ¿no? Ujú. Todos nosotros somos semejantes, porque tenemos la misma naturaleza que es humana. Entonces, el concilio dice que Jesús tiene las mismas propiedades que su naturaleza de Dios. ¿Y qué nos está diciendo con esto el concilio de Nicea? Si Jesús no fuera igual a Dios Padre en su ser, como nosotros somos distintos, voy a poner aquí algún nombre como Edna, como Alma, como Andrea, como Patricia, como Natalia, y yo somos distintos, pero compartimos algo en común. ¿Qué es ese en común? A ver. Que somos hijos de Dios. ¿Y qué Que más? somos humanos. La naturaleza humana. La naturaleza humana. Entonces dice el concilio, Jesús comparte con Dios la divinidad. Aunque ha nacido en el tiempo, Él existía desde antes. Pero evidentemente, en un determinado momento, dice el Evangelio de Juan, se hace Jesús, que es la palabra eterna, se hace hombre. Y esto es lo más grandioso que podemos decir de Dios. Dios quiso hacerse uno de nosotros. Quiso sufrir, quiso sentir como nosotros, quiso padecer. Nos narran los evangelios que Jesús, por ejemplo, si alguien fue a misa hoy, qué pasión, qué sentimiento nos expresa el evangelio hoy de Jesús, a ver. Cuando ve a Jerusalén desde lejos. De tristeza, de llanto. Llora. El llanto, llora. Exactamente, Jesús llora. ¿Ustedes se imaginan a Dios llorando? Eso a mí me llama la atención, porque cuando nosotros lloramos, ¿qué es lo que necesitamos? Consuelo. Consuelo, exactamente. Y fíjense, Dios, que es el que nos consuela, que es el que da sentido a nuestro sufrimiento, a nuestros padecimientos, lloró como nosotros. ¿No les parece esto fenomenal? Es decir, un Dios que nos comprende, un Dios al que cuando nosotros le contamos nuestras historias, nuestros problemas, nos entiende. Entonces, pero esto que nos narra el Evangelio, que Jesús llora, que Jesús experimenta el sufrimiento, no lo hace menor, no empequeñece su ser divino. Al contrario, ¿verdad? El Dios que nosotros profesamos, que nosotros confesamos, es el Dios más cercano a nuestro corazón, pero a su vez es el Dios que puede dar sentido a todo lo que somos. Entonces el concilio dice, el concilio de Nicea, que si Jesús es igual a Dios, entonces no solamente quiere decir que Dios nos comprende. ¿Alguien recuerda en la misa de Navidad, que estamos a un mes de celebrar casi, lo que se dice en las oraciones? ¿Alguien le ha llamado la atención lo que se dice en la celebración? Dice, más admirable que la creación, ¿cómo nos hizo Dios a nosotros? A ver, ¿qué dice Génesis 1:26? Un punto para que quien adivine. A imagen y semejanza. A imagen y semejanza. Más admirable que eso, dice nuestra fe. En las oraciones vamos a experimentarlo en un mes. Dice, más maravillosa es la manera en la que Dios nos ha salvado. Si ya somos imagen y semejanza de Dios,
un día yo platicaba con un compañero mío que es médico y está estudiando medicina científica. Él escribe artículos, está desarrollando toda la cuestión de las patentes, de las vacunas, de la investigación. Ahora mismo está en Virginia, en Estados Unidos. Dice es que el ser humano es una maravilla, dice, desde donde lo veas es inexplicable. El sistema inmunológico tiene unas células capaces de detectar, tan inteligentes, que si entra un bicho raro, al instante reacciona, sin que nosotros hagamos nada. Nosotros ni cuenta nos damos en nuestro sistema inmunológico, actúa un agente externo y lo detecta y lo ataca. Nuestra capacidad de ver, de mirar, no se ha recreado hasta ahora una cámara que pueda capturar todos los colores y todas las propiedades que distingue el ojo humano, el oído humano. Dice, a propósito de ello, dice la liturgia cristiana, más maravilloso que esto, que es nuestro ser creado, es la manera en que Dios nos ha salvado. Es decir, esto que vemos nosotros, esta vida que es tan bonita, se queda pequeña para lo que nos espera en el futuro, para la vida verdadera. Y Jesús, que es el Hijo de Dios, se ha hecho uno de nosotros y nos ha llevado, nos ha enseñado el origen y la finalidad de nuestra vida. Bien, entonces es porque Jesús se ha empequeñecido, porque el Hijo de Dios se ha hecho como nosotros, pero no ha perdido su condición de igual a Dios Padre. Y solamente porque es igual al Padre, porque eso que decimos nosotros de la misma naturaleza, Jesús puede salvarnos. Jesús puede llevarnos a Dios. Pero aquí viene ahora sí a donde vamos a entrar. Hice a propósito una explicación cristológica, espero no haberme salido tanto del tema. Pero lo que sigue es, nosotros creemos en el Padre como creador nuestro, como Señor de todas las cosas que existen. Creemos en el Hijo como nuestro Salvador. Pero la fe cristiana nos señala que hay una tercera persona que se llama el Espíritu Santo. Y curiosamente, yo creo que nosotros podemos hacernos una imagen del Padre, ¿verdad? A veces en los cuadros que nos pintan, ¿cómo aparece el Padre? A ver. Es una imagen que le hace poca justicia a Dios Padre. Pues ¿Cómo aparece? A ver. Como un viejito. Como un viejito. Señor, con barbas, canosas. Con barbas. Pero simboliza como la sabiduría, ¿no? También, pero, o sea, la imagen más común que tenemos es la de un ser viejito, ¿verdad? Muy apacible, muy tranquilo, pero podemos decir, pues en Dios no hay tiempo, o sea, en Dios no pasan los años. Del Hijo tenemos otra imagen, ¿verdad? Que es, pues evidentemente, la imagen de Jesús, que nos revela al Padre, el crucificado. Y del Espíritu Santo, ¿qué me dirían ustedes? A ver, ¿qué imagen tenemos? La paloma, en su mayoría. El fuego. Es una palomita. ¿Y el Espíritu Santo es una paloma? No. No, ¿verdad? Es solamente una representación. Lo que nos dice nuestra fe es que el Espíritu Santo se significa con una paloma. Si ustedes recuerdan, en el Génesis, cuando se habla del Espíritu, es como una ave, ¿no? Como una ave que revolotea sobre las aguas, que da orden. ¿Qué pasa al final del diluvio? ¿Cómo pone Dios paz a su creación y al diluvio? ¿Qué imagen viene sobre esa arca? Envía una paloma con un pedazo de planta, ¿no? En la boca para indicar que hay tierra seca. Exacto. En el bautismo, ¿cómo aparece el Espíritu Santo? Como paloma. Una paloma. Es una imagen nada más. Pero ¿qué nos quiere traer la paloma en el pensamiento semítico, en el pensamiento oriental? Es la imagen de la paz. Es la imagen de la armonía. Entonces, cuando los primeros cristianos reflexionan y dicen, Jesús nos mandó bautizar en este mandato de Mateo, misionero, ¿qué dice? Vayan y bauticen a todas las personas, ¿en nombre de quién?
En nombre del Padre, del Hijo y Padre, del del Espíritu Hijo y Santo. del Espíritu Ahí Santo. está la Trinidad presente. Entonces, cuando explicamos al Padre y al Hijo, fíjense bien, el Hijo hasta el año 325 llegamos a decir con propiedad lo que creíamos desde hace mucho tiempo, desde hace 3 siglos, que es igual al Padre. Pero del Espíritu Santo es mucho más difícil porque nosotros no tenemos una imagen apropiada. Y así como hubo teólogos, personas capaces de explicar o negar la divinidad de Jesús, cuando se acepta en la iglesia que el Hijo y el Padre son iguales en divinidad, vendrá una segunda cuestión. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y fíjense bien, la iglesia lo va a definir no como un poder, como veíamos que aparecía en el Antiguo Testamento, no como una fuerza, sino como una persona. ¿Qué entendemos por persona? A ver, ¿alguien que me quiera compartir esto? ¿Qué es para nosotros una persona? Alguien que podemos ver y tocar. ¿Qué más? Alguien diferente al otro. Muy bien. ¿Qué más? A ver. Es un individuo. Ok, Por lo tanto, un individuo guarda indivisible. características personales. Pero sobre todo, una persona tiene capacidad, fíjense bien. Tiene facultades de voluntad, inteligencia, capacidad para amar. Exacto. Es decir, una persona tiene capacidad de relacionarse porque es alguien, como decían ustedes, con características propias. Capacidad para entrar en comunión. ¿Y qué podemos nosotros decir del Espíritu Santo? Fíjense, en el credo, que lo voy a explicar y luego vamos a dejar oportunidad para las preguntas. Yo sé que van a quedar muchas, ¿verdad? Pero quiero al menos llegar a lo más fundamental. Comenzamos nosotros diciendo que el Espíritu Santo es Señor. En griego, esta palabrita, si alguien estudió ya cristología, se dice Kyrios. ¿Qué quiere decir Kyrios? A ver. Quiere decir Señor. Es Señor. la palabra que en la traducción griega de la Biblia se le aplica a Dios. El Espíritu Santo es Dios como el Padre y como el Hijo. Entonces nosotros tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué es lo que pasa si como cristianos dejamos de confesar al Espíritu Santo como nuestro Dios y como nuestro Señor? Les pongo un ejemplo. A San Pablo, todos hemos escuchado de él, ¿verdad? Y todos sabemos que San Pablo fue apóstol de Jesús. Pero yo les digo, a ver, ¿San Pablo conoció a Jesús físicamente? No. Físicamente. ¿Cuándo no. lo conoce San Pablo? Cuando tiene su Tuvo su experiencia. conversión. Ok, va en el caballo San Pablo, ¿verdad? En el desierto, en la conversión, cuando lo tumba del caballo y lo deja ciego. Fíjense bien, a San Pablo le preguntan los primeros apóstoles, sobre todo Pedro y los demás, y le dicen, oye, ¿tú con qué autoridad nos vienes a evangelizar si no conociste a Jesús? ¿Tiene algo de razón esta acusación, sí o no? A ver. Sí. Porque Pedro, porque Juan, porque Andrés, Santiago, conocieron a Jesús y lo vieron, lo tocaron, escucharon sus palabras. Pablo no lo conoció. ¿Y por qué para nosotros es tan importante Pablo como Pedro? A ver, ¿cuál va a ser la respuesta de San Pablo? Padre, acuérdense que Pablo se metía a las partes más peligrosas para anunciar la palabra de Dios, la palabra de Cristo, mientras que Pedro iba al centro, por llamarlo así, al centro de la ciudad. O sea, Pedro hacía su doctrina, su promoción, pero con las personas que tenían algún conocimiento de Cristo, de Dios. Y Pablo no, sí. Pablo iba a las zonas más peligrosas. No, pero esto se da después, exacto, pero esto se da después de la conversión de San Pablo. No conoció a Jesús. Pero ¿cuál va a ser la respuesta de Pablo a aquellos que lo acusan de no haber conocido a Jesús? A ver.
Es que él dice, ustedes conocieron a Jesús, pero a mí me lo ha revelado el Espíritu. Ahí está la clave. Exactamente. Ahí está la clave. San Pablo va a decir que él no conoció al Jesús histórico, al Jesús que pisó esta tierra, pero les va a decir, a mí el Espíritu Santo me ha revelado al resucitado, y en sentido estricto, Cristo resucitado, podemos decirlo así, es más completo, es el Cristo, vamos a decir, total y más potente que el Cristo físico. Entonces, ¿qué? Aquí sacamos una primera conclusión nosotros para nuestra vida de fe. Es el Espíritu Santo el que nos hace creer en Jesús. Es el Espíritu Santo el que actualiza en nuestro corazón todo lo que Cristo es, toda su fuerza salvífica. Fíjese, a Pablo le preguntan esto, Dice, oye, de Pedro lo creemos porque a Pedro se le dio el mandato de apacentar a las ovejas. Pedro tiene una relación viva con él. Y Pablo dice, se equivocan. Yo, gracias a la acción del Espíritu Santo, tuve acceso a la resurrección. Entonces nosotros podemos decir, nosotros no creemos en Cristo como una persona del pasado. No creemos en Cristo como una persona que vivió hace 2000 años y que no tiene ninguna repercusión en mi vida. Creemos en Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y que actúa en mi presente, que camina junto a mí, pero tenemos que decir, eso es gracias a la acción del Espíritu Santo. ¿Sí me están viendo? Me entró una llamada. A ver. ¿Sí me están viendo, verdad? Sí. Sí, padre. Muy bien. A ver si no me pierdo. Esto es muy importante, porque lo primero que hace el Espíritu Santo en nosotros, dice San Pablo en en Gálatas, Dios en la plenitud de los tiempos envió a su Hijo, nacido de una mujer, ¿verdad? Que nos revela la identidad del Padre. Bueno, esto ya es mío, pero dice, pero también, ¿a quién envió Dios? Gálatas 4:6. Si alguien tiene su Biblia y la quiere leer, adelante, Lidia. Quiero que presten atención a esta cita. Déjame encontrar Gálatas, permítame. Es en el Nuevo Testamento. ¿La tiene lista, Lidia? Sí, Gálatas 4:6. 4:6, qué rápida, felicidades. Léalo con voz fuerte, por favor. Gálatas 4:6. Sí. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, el cual nació de mujer y fue sometido a la ley, con el fin de rescatar a los que estaban sometidos a la ley, para que así llegáramos a ser hijos adoptivos de Dios. Ustedes ahora son hijos, por esta razón, Dios mandó a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo. Palabra de Dios. ¿Qué más? ¿Qué nos hace decir? Abba. ¿Qué más? Padre. ¿Qué significa Abba en hebreo? Padre. Papá. Se llama Abba, como papito o papá. Sí, exacto. Sí, ¿verdad? A ver, alguien que me quiere explicar con sus palabras el significado de esta cita. Quiero que lo hagamos con estas palabras nuestras porque me parece fundamental comprender el sentido profundo de estas palabras de Pablo. Y quiero rescatar una idea también aquí, fundamental. Porque a través del Espíritu, a través del Espíritu Santo, creemos en la resurrección de Cristo, que fue el que vino a salvarnos. Ya no estamos sometidos a la ley, ahora somos hijos de Dios, ¿no? Exacto. ¿De cuántos envíos habla San Pablo? De 2. Vuelvo a leer, por favor, Lidia, con voz fuerte para la cerveza.
Espérame, aquí está. Aquí Yo, está. se habla de un envío. Un Pero solo cuando envío. llegó, perdón, ¿lo leo? Escuchen. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, el cual nació de mujer y fue sometido a la ley. Ahí está el primer envío. ¿Qué es el envío de quién? Del Hijo. Del Hijo. Es San Pablo. Estamos en una trilogía temprana del Nuevo Testamento. Y luego, ¿qué dice San Pablo? Dice, pero aquí no termina la cosa. ¿Qué dice San Pablo? Con el fin de rescatar a los que estaban sometidos a la ley, Ok. para que así llegáramos a ser hijos adoptivos de Dios. Perfecto. ¿Y luego qué sigue? Ustedes ahora son hijos. Por esta razón, Dios mandó a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo. ¿Qué? Este es otro envío, es el mismo. Es otro, el Espíritu Santo. Por eso Espíritu les Santo. ¿Y digo luego para qué lo envía? A ver. Para recibir el poder ser hijos de Dios y poderle llamar Padre. Ahí está. Esto es sumamente importante. Nosotros a menudo nos quedamos solamente con el primer envío. Dios envía a su Hijo para salvarnos. Se nos olvida que Dios también envía a su Espíritu. Y aquí tiene toda esta fuerza teológica la presencia del Espíritu. Cuando nosotros escuchamos hablar, y se los comparto, tal vez nos vaya a tocar escuchar esto más a menudo todavía. Escuchamos que se habla más de la iglesia y nosotros le echamos a veces un poquito más de tierra, de la doble vida que llevamos los cristianos, los ministros, en fin, tantas cosas. Pero se nos olvida que a esta comunidad de creyentes, a esta comunidad de bautizados en el Hijo, Dios también envía su Espíritu. Por lo tanto, la iglesia es la comunidad del Espíritu. Nosotros somos propiedad del Espíritu. Y así como Dios envió a su Hijo y decimos maravillas de Jesús, porque debemos decirlas, es nuestro Salvador, nuestro Señor, debemos atestiguar junto con ello que Dios envió al Espíritu Santo. Y dice San Pablo, ojo, porque el envío del Espíritu Santo hace que cada uno de nosotros conozca a Jesús, se relacione con Él, conozcamos su voluntad y lo escuchemos y lo hagamos el Señor de nuestras vidas, que lo hagamos, que tenga tanta centralidad, al igual que los primeros cristianos que lo vieron, que lo tocaron, que lo escucharon y lo palparon como los discípulos. Dice San Pablo, yo no lo conocí, es cierto. Yo no tuve contacto con él, pero yo lo conocí resucitado gracias al Espíritu Santo. Y esa es nuestra fe. O sea, a final de cuentas, nosotros no creemos en Dios simplemente los domingos que vamos a la iglesia o cuando celebramos una quinceañera o un sacramento. Y creo que este es el gran defecto de nuestro siglo como cristianos, que se nos ha olvidado que en el día a día, en nuestro existir, por nuestro bautismo, por el don del Espíritu Santo, nosotros tenemos la misma posibilidad de acceder a Jesús, de conocer su voluntad, sus palabras, su misterio, su salvación, como la tuvo Pedro, Andrés, Santiago, Juan, aquel ciego de nacimiento, aquel paralítico al que Jesús le dice, levántate y anda, Nicodemo, Zaqueo, Marta, María, podríamos mencionar muchos personajes. El Espíritu Santo hace, y esta es la principal misión del Espíritu Santo, de su misión, contemporáneo a Jesús en mi vida. A mí siempre me ha llamado la atención, no sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de leer una encíclica del Papa Benedicto XVI, la primera que tiene en el año 2005, que se llama Deus Caritas Est. Así comienza la encíclica con esta fuerza. En el número 1 dice, nosotros no somos cristianos por una gran idea de Dios. Tampoco somos cristianos por un gran código ético. ¿Qué quiere decir esto? O sea, no somos cristianos por nuestra teología, por lo que estamos diciendo de Dios, porque a lo mejor puede haber una teología superior a la nuestra.
digamos, que no se basa en una revelación, pero a lo mejor con unas ideas más fuertes. Tampoco somos cristianos porque en la religión encontremos cómo comportarnos, nada más. Los mandamientos, una vida consecuente a esos mandamientos. Dice, somos cristianos por un acontecimiento, por un encuentro con una persona que da una orientación decisiva a nuestra vida. Y fíjense bien, se habla de un acontecimiento, no de un suceso. La diferencia entre un suceso y un acontecimiento es que mientras un suceso queda en el pasado y queda anclado como un hecho histórico, un acontecimiento es algo que ya sucedió, es cierto, pero que sigue teniendo efectos en el presente. Y el Espíritu Santo es lo que hace que ese suceso de Jesús, que la encarnación, que su resurrección, que su muerte en cruz, tenga sentido aquí en mi vida para mí. Tenga sentido en mi ahora. Y tenga el mismo sentido que lo tuvo para aquellos a los que Él llama. Cuando va caminando por un mar, por un lago, y les dice que están pescando, ¿verdad? Echen sus redes a este lado. Vengan y síganme. Y con esa fuerza de su mirada los transforma, ellos lo dejan todo y lo siguen. El Espíritu Santo nos dice que eso mismo está pasando hoy en día, que eso mismo pasa en mi vida, en mi acontecer. Por eso nosotros decimos en nuestro credo que el Espíritu Santo es Señor. Así comenzamos. A mí cuando me dicen Señor me molesta un poco porque no estaba acostumbrado y de pronto ya me dicen Señor en muchas tiendas, en muchas partes, los niños me dicen Señor. Hasta hace 10 años jamás me decían Señor, pero ya uno se tiene que acostumbrar, uno se va haciendo grande, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento el título de Señor, de Kyrios, significa divinidad. Entonces, cuando nosotros confesamos que el Espíritu Santo es Señor, estamos diciendo que es Dios como el Padre y el Hijo. Y dice San Pablo, ¿qué pasaría si el Espíritu Santo no fuera Dios? Bueno, San Pablo no se hace esta pregunta como yo lo estoy formulando, pero es en el fondo lo que subyace en su planteamiento. Dice, lo que pasa es que si el Espíritu no fuera Señor, nosotros no podríamos acceder a la salvación que Cristo nos ofrece aquí y ahora. Si el Espíritu Santo no fuera Señor, tampoco podríamos obtener el premio de esa victoria final. A mí me llama mucho la atención cómo lo cuentan los Hechos de los Apóstoles, y lo cuenta Lucas, lo cuenta Romanos. ¿Cómo resucita? Y yo esta pregunta se las hago yo a mis alumnos del Seminario Mayor en el curso de Cristología y Trinidad. ¿Jesús pudo haberse resucitado a sí mismo? ¿Ustedes qué dirían? A ver. Yo digo que sí, porque es de la misma naturaleza del Padre y del Espíritu. Muy bien. De hecho, vemos en el Nuevo Testamento que Jesús resucita a otros, ¿no? ¿Cuántas resurrecciones hay en la Biblia, a ver, de Jesús? En el Nuevo Testamento. A ver, dos, ¿quién da más? La resurrección de Lázaro y la de la niña. La de la hija de Esas son dos. Ajá. La resurrección de Lázaro. La del muchacho que lo lleva a la viuda. Son tres. Una narrada en San Juan, luego en Lucas, ¿verdad? La resurrección de Lázaro, de Naín, del hijo y la niña, efectivamente. Fíjense bien, si Jesús evidentemente tiene el poder de dar la vida, nosotros decimos que tendría el poder de recobrarla también por su cuenta. De hecho, el Evangelio de Juan lo dice maravillosamente, ¿no? Nadie me quita la vida. ¿Qué dice el Evangelio de Juan en Juan 10? Yo la doy voluntariamente. Tengo el poder de entregarla y el poder de ¿qué? De recobrarla, de recuperarla. Sin embargo, nuestra fe cristiana, los primeros textos no dicen que Cristo resucitó. ¿Qué dicen? A ver, el primer querigma, la primera fórmula de fe, ¿qué dice? Los apóstoles, ¿cómo van anunciando a Cristo y van anunciando la resurrección?
Dice, al que ustedes colgaron en la cruz y lo mataron, ¿qué sigue? Ha resucitado. Ha vuelto a Todavía la, algo más fuerte. Dios lo vuelto a la resucitó. vida. Dios lo Dios resucitó. lo resucitó. Es decir, la acción corresponde a una acción ¿de quién? De Del Dios Padre. Padre. Del De Padre. Dios Padre. Es el Padre, el dueño y Señor de la vida, que no puede dejar al justo en la muerte, en el poder del abismo, en el poder de las tinieblas. Y dice San Pablo en Romanos 8, les recomiendo que lean esto. Dice, ¿cómo resucita el Padre al Hijo? Y aquí está la clave de esta clase. Ujú. A través del Espíritu. Ahí está. Dios lo resucita con el poder de su Espíritu. ¿Cómo comenzamos nosotros nuestra fe? En nuestra profesión de fe, en el tercer artículo. Creo en el Espíritu Santo, Señor Y dador de vida. y dador de vida. Es decir, solamente Dios puede llamar con su Espíritu a la existencia aquello que no existe. Ujú. Y solamente porque Dios puede llamar a la existencia lo que no existe, puede resucitar a su Hijo y a los muertos de la muerte. Ujú. Esta es nuestra fe. Es el poder del Espíritu Santo, el que también, dice San Pablo, a nosotros nos va a resucitar. Y participaremos de la resurrección de Jesús, no de una resurrección nuestra. Esto hay que decirlo. Cuando nosotros formulamos en nuestra fe que vamos a resucitar, no es un poder de nuestra autonomía humana, nada más, sino que es participar de un regalo, participar de un don, participar de un poder que está solamente en Dios. Dar la vida a lo que no existe y dar la vida a los muertos. Dice San Pablo, así como Cristo resucitó y es la primicia de todos los resucitados, nosotros seremos vivificados en el Espíritu. Dice San Pablo más, todavía ese capítulo es maravilloso, en Corintios también es maravilloso. Dice, y hemos de resucitar con un cuerpo que ya no será nuestro cuerpo mortal, sino con un cuerpo neumatizado, un cuerpo tocado por ese poder del Espíritu que ya no será corruptible, que ya no será mortal, que ya no estará a la orden de las leyes y del devenir del tiempo, de las leyes naturales. Y nosotros en la comunión de los santos afirmamos que con este cuerpo mortal que vamos a morir, seremos resucitados, pero con un cuerpo transformado, ¿verdad? Y que hemos de reconocernos en la vida eterna con toda nuestra identidad histórica. Y esto es maravilloso. Es decir, aquello que nosotros prolongamos para el final, dice San Pablo, será nuestro premio. Aquello que nos hace cristianos desde ahorita, aquello que nos hace cristianos en el presente, en nuestro bautismo, que es la unción del Espíritu Santo que nos inserta en el misterio de Cristo, será el premio final. Y él pone el ejemplo de un corredor, ¿no? Que va como los atletas en busca de esa corona. Dice, nuestra corona es la resurrección. Nuestra corona es el Espíritu Santo. Es aquel que da la vida a lo que a lo que perece, a lo que subyace a la vida. Es la vida verdadera. Por eso nosotros decimos así en el credo, Señor y dador de vida. Aquello que estuvo en el inicio de la creación ordenando, dando sentido, trayendo la paz en el diluvio, dando forma a la creación, dando vida, aquel aliento con el que Dios hace vivir a Adán, ese mismo aliento con el que Dios nos va a resucitar. Y creo que esto es maravilloso. Esta es nuestra propiedad de fe. Dice San Pablo, son las arras de la fe. Y por eso vale la pena vivir como cristiano. O sea, tiene un sentido totalmente distinto entender todo desde la resurrección. Entender todo desde el Espíritu Santo, todo desde la acción de Cristo y la donación amorosa del Padre que nos ha creado y que nos da todo esto. Lo que consigue
lo consecuente a estas ideas, que no son ideas, que es un estilo de vida, que es un dejarnos transformar por la gracia, ahora sí, pues es una existencia agradecida, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta de todo esto, no podemos vivir reprochándole nada a Dios. Nuestra existencia se convierte en una existencia que reconoce con gratitud la acción de Dios, es decir, la gratuidad. Todo se nos ha dado sin pedirlo. El primer don que se nos ha dado de la vida. ¿La tierra se mueve, sí o no? ¿Nos damos cuenta de que la tierra se mueve en el día a día de nuestra existencia? Pues no. ¿Por qué? Estamos tan acostumbrados al movimiento de la tierra que no lo percibimos. Pasa igual con la gracia de Dios. Es tan presente en nuestra vida, es tan incondicionada, es algo que nos llega tan fuerte, que nos invade en todas nuestras dimensiones del existir, que no la percibimos. Y aquello que deberíamos reconocer como un don, este es el error, este es el pecado contra el Espíritu Santo, lo vemos como una exigencia. Es lo contrario a la gracia, ¿verdad? Creer que lo merecemos, creer que es nuestro, creer que lo conseguimos nosotros. El Espíritu Santo nos enseña a reconocer, en este caso, el Espíritu Santo nos trae, fíjense bien, creo que lo más parecido en mis palabras, en mis pobres ejemplos, lo más parecido a la acción del Espíritu Santo es la acción de una madre, ¿verdad? Una madre que ayuda a su hijo, que le sirve, que está con él y que a su vez permanece oculta, que se da, que se entrega, pero que no quiere figurar. El Espíritu Santo nos revela al Hijo, lo trae, decíamos ya con esos ejemplos de la teología paulina, de San Juan, nos revela al Padre, nos lleva a Él, pero el Espíritu Santo desaparece. El Espíritu Santo no tiene una imagen. El Espíritu Santo está presente en nosotros, nos actualiza, trae toda la fuerza del acontecimiento de Jesús y Él se va. Él no figura, Él no quiere fotos, no quiere likes, por decirlo así, ¿verdad? No quiere reconocimientos. Es la humildad de Dios en el fondo, el no tener un rostro, el no tener una imagen, pero a su vez es lo más íntimo de Dios en nosotros, y por lo cual después de 2000 o más de 2000 años nosotros tenemos un acceso a Jesús tal como lo tuvieron sus primeros discípulos. Yo puedo decir más, pero creo que ya me prolongué bastante, ¿verdad? Y ya también hay que dejar espacio a las preguntas, a los comentarios, y si hay comentarios y preguntas, pues vamos a seguir por aquí. Todo esto se definió, me faltó decirlo, en el Concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo. Cabe decir que en la Sagrada Escritura no hay una afirmación que una cita bíblica sola que tenga este binomio. El Espíritu Santo es Dios, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Pero sí, desde la Biblia se presenta el Espíritu con atributos, con cualidades y con acciones que solamente le corresponden a Dios. Dar la vida, salvar y actualizar la presencia de Jesús en el corazón de los fieles. Y aparte, planificar en el fin de los tiempos, darle sentido a nuestras vidas y a toda la creación. Eso lo dice San Pablo, que está presente también en San Juan, que está presente en toda la lógica del Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a abrir los micrófonos y luego ustedes preguntan y ya, para no seguir yo hablando y parecer esto nada más un monólogo. Adelante. ¿Algún comentario, preguntas? A ver, estamos en confianza, aquí todos venimos a aprender.
Yo les voy a preguntar, pues, a Yo, padre, tengo una pregunta. Alejandra. ¿Qué relación habría cuando tú nos hacías la explicación de acontecimiento diferente a la palabra suceso, relacionado con la celebración de la Eucaristía, que es el memorial? Sí. Oh, esta es una pregunta maravillosa también. ¿Cuándo se da lugar o cuándo tiene lugar la primera Eucaristía? ¿En la última cena? Sí. En ese momento, si nosotros recordamos, estamos ahorita, bueno, más bien para celebrar el Adviento y la Navidad, ¿verdad? Viene la fiesta de Cristo Rey este fin de semana, el domingo. Pero recuerden ustedes en la Pascua, ¿qué celebramos nosotros? Que Jesús entra a Jerusalén. Con todo lo que Jesús ha predicado, con todo lo que Jesús ha dicho, Él sabe que tiene una fuerte confrontación con las autoridades religiosas del pueblo judío. Sobre todo en la crítica que Jesús hace al excesivo ritualismo y al excesivo carácter sacrificial del pueblo judío y al legalismo de cumplir el sábado como dé lugar, la ley. Jesús dice, es más importante la persona, es más importante el ser humano antes que una ley. Cualquier persona, sea quien sea el más criminal, es más importante que cualquier regla, que cualquier norma. Y esta es la maravilla de la creación, ¿verdad? Cuando un corazón, por muy pecador, por muy criminal, por muy oscuro que sea, se arrepiente, sucede el milagro más grande de todos. Entonces dice Jesús vivió anunciando esto, Jesús vivió curando a los débiles, a los enfermos, a los ciegos, a los leprosos. Los evangelios nos presentan un itinerario de Jesús desde Galilea hasta llegar a Jerusalén. Y lo que nosotros celebramos en la Semana Santa, justamente, tiene lugar en la última semana de Jesús. En esa última semana Jesús llega a Jerusalén. Los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, señalan que Jesús nada más fue una vez a Jerusalén en su vida adulta. Juan señala varias veces, pero vamos a quedarnos con los sinópticos. Jesús llega con sus discípulos. Jesús sabe que entrando a Jerusalén ya no va a salir vivo. Sabe que las autoridades religiosas están sobre él, que lo persiguen, que lo han cuestionado, que no han hecho suyo su mensaje, y sabe que en Jerusalén es una presa fácil de ellos. ¿Qué es lo que necesita Jesús para no morir? Es solamente una cosa la que necesita. ¿Qué se imaginan ustedes? La aprobación del Sanedrín, del gobernador romano. Y para ello, ¿qué tiene que hacer Jesús? A ver. Permanecer en sus lineamientos. Es decir, legales. Dejar de hablar de Dios. Y dejar de hablar de Dios de la manera en que lo está haciendo. Pero esto suponía ir en contra de todo, de toda su misión y de toda su predicación. Yo recuerdo una vez en una charla con muchachos universitarios en la facultad si no recuerdo mal, era de Derecho, aquí en la Universidad del Estado, y explicaba un poquito pues la imagen de Jesús, así sin entrar tanto en detalles teológicos, ¿verdad? Y me decía una muchacha, hace unos 3 o 4 años, padre, de hecho me presentaron como licenciado en teología, pero al final de cuentas pues percibieron que era sacerdote, ¿verdad? Y me decía la muchacha, deme una sola razón al margen de la fe para creer en Jesús. Una razón, dice, porque yo intento y no creo, porque yo intento y voy a misa y no me dicen nada lo que escucho, lo que me dicen, lo que veo en mi familia. Y le dije, mira, al margen de la fe está muy difícil hablar, porque evidentemente para confesar a Jesús como nuestro Señor se necesita esto que dice San Pablo, lo que acabamos de escuchar, ¿verdad? La presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Pero bueno, le dije, si algo te vale, te voy a poner un ejercicio. Le dije, investiga entre
todos los autores, entre todos los pensadores y grandes referencias humanas, un solo ejemplo que en todo coincida, como lo decía al inicio de esta clase, entre su manera de pensar, entre su manera de hablar y su manera de actuar. Un solo ejemplo, que en todo lo que diga no hay una sola contradicción. Le decía, a ver, ¿te gusta la música de Michael Jackson? Por poner un ejemplo. Sí, ¿conoces alguna canción? Sí. Bueno, ¿qué dice Michael Jackson de la niñez? Heal the World, We Are the Children, tantas canciones. Son poemas maravillosos. Tiene una letra bellísima, quien la escucha queda impactado. Pero luego nos damos cuenta que hacía Michael Jackson con los niños. O sea, hay una disociación tremenda entre lo que se dice y lo que luego realizamos. Incluso a nivel de pensamiento, ni Sócrates, ni Platón, ni Gandhi, nadie tiene esta armonía e identidad entre lo que dice y lo que hace. Le dije, encuentro un solo ejemplo, ni Confucio, ni nadie. Jesús es todo lo que él dice, Jesús es todo lo que él hace. En este sentido, en la última cena Jesús le dice a sus discípulos, yo puedo, casi le está diciendo así, evadir esto en Getsemaní, previo a la última cena, ¿no? Después de la última cena, perdón, antes de la aprehensión. Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad. Es decir, hay una profunda armonía en todo su ser y en todo su actuar. De tal manera que en la última cena Jesús les comparte todo lo que él fue, su vida entregada por los pobres, por los necesitados, por los que sufren, en el servicio al otro, lavar los pies. Eso no solamente gestos y palabras bonitas. Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. No es un estado para ponerlo en el muro del Face. Eso es su vida. Eso lo encarna en la última cena. Este es mi cuerpo que va a ser entregado. Este es mi cáliz que va a ser... Esta es mi sangre en este cáliz derramado por ustedes. Derramada por ustedes. Mi vida entregada. Tal como vivió, tal como habló, tal como actuó, va a morir. Y eso es lo que celebramos nosotros en la Eucaristía. Dice Jesús, hagan esto en memoria mía. O sea, ese mismo suceso, no es que lo estemos repitiendo una vez, 1000 veces, 2000, 3000, ¿cuántas Eucaristías habrá? Millones de Eucaristías, de celebraciones eucarísticas después de esa primera Eucaristía, y es la misma. Es el mismo misterio, es el mismo acontecimiento. Lo que pasó en ese momento, en cada Eucaristía está pasando. Está pasando para salvación nuestra, evidentemente, ¿verdad? Jesús comparte su pan, comparte su vida. Por eso comulgar debería ser para nosotros el hecho más grande que tenemos, al menos como fieles cristianos. No puede haber momento que se pueda equiparar al hecho de comer a Dios. Dicho esto con palabras más fuertes, ¿verdad? ¿Qué es lo que falta? Pues ya queda en el corazón, queda en la mente, pero evidentemente comulgar significa pues ahora un proceso también eucarístico de nosotros. Intentar ser aquello que estamos comulgando. Por eso digo, la vida cristiana tiene una lógica, tiene una secuencia que muchas veces no, pues, lo dejamos en el mero ritualismo, en la mera expresión de signos, pero tal vez no ha tocado existencialmente nuestro corazón. Ahí está la clave. La Eucaristía es un acontecimiento salvífico y aquello que pasó en el momento en que Jesús se entrega al Padre, en que Jesús muere y se da por nosotros, eso lo celebramos en cada Eucaristía. Evidentemente con toda la fuerza ahora también del Cristo resucitado, ¿verdad? Por eso la siguiente parte de la consagración es la invocación del Espíritu. Si ustedes se fijan, se pide el Espíritu para que nos haga crecer en la unidad, en el ser eclesial, en nuestra vida de fe. Pero bueno, pues aquí
indudablemente, pues, en un curso de teología sacramental podríamos andar todavía más. A ver si después tienen posibilidad ustedes también. Gracias, Padre. Muy bien. Padre, pues yo por parte de la hermana Rosario y de las hermanas de mi congregación, le estamos muy agradecidas y agradecidos todos los maestros, creo, por todo lo que usted nos ha compartido. Yo pienso que el Espíritu Santo es alguien de los más difíciles para darlos a entender, porque, como dice un libro, ¿verdad? El gran desconocido. Y a veces nos hemos quedado con solamente la idea de la palomita blanca. Entonces, pues creo que ha sido muy interesante para todos nosotros, aún para las hermanas, el recordar y el aprender. ¿Por qué no? No por ser hermanas sabemos todo. Y le estamos muy agradecidos por todo su tiempo y por todo lo que implica esta preparación para que a nosotros nos llegue de manera pues más digerida, por así decirlo, ¿verdad? Para que lo podamos entender y lo podamos llevar a la práctica, como usted tanto nos lo ha insistido. Pues Dios lo bendiga y pues nos veremos, yo creo que en el siguiente camión. Muchas gracias. No. Yo creo que es de lo poquito que podemos hacer. Yo al contrario me siento agradecido por su atención. Dice un poeta argentino, Jorge Luis Borges, que me sigan escuchando, que sean mis amigos después de haber tenido clases mías, ¿verdad? Es una maravilla. De verdad, creo que es también algo edificante. A mí me llama mucho la atención que haya, claro, hermanas y laicos buscando esta formación humana. No la descuiden nunca. Siempre necesitamos. Creo que la vida es un camino de formación permanente. Quien está del lado religioso me comprenderá por qué lo digo, porque nunca podemos decir que hemos conseguido una identificación con Jesús hasta el momento final, ¿verdad? Y es un proceso de conversión continua. Y quien pues son laicos, creo que es una riqueza profundamente significativa tratar de llevar esto a la vida real, a la vida práctica. Por como estamos ahora, pues el escenario pinta a que cada vez más los laicos van a ir tomando un protagonismo, donde a lo mejor ya no vamos a llegar los sacerdotes, donde a lo mejor ya no vamos a estar los consagrados, y va a ser una misión que tenemos que emprender, pero necesitamos laicos preparados. No se puede hablar de Dios, no se puede predicar simplemente con palabras y sentimientos bonitos. Debemos tener detrás de nosotros un testimonio de conversión. Y yo creo que la teología nos lleva a ello, ¿no? Está orientado. Y claro, con nuestras fragilidades, con nuestras historias humanas, pero a ello va abocada la tarea teológica, a que nos convirtamos en discípulos. Y entre más conocemos a Jesús, dice San Agustín, ¿verdad?, más tenemos que enamorarnos de Él. Creo que esta es la clave. Si esto no nos sirvió para enamorarnos más de Jesús, déjenlo ahí. No pasa nada, son conocimientos. Si nos sirvió para acercarnos más a Jesús, pues sacarle todo el provecho, ¿verdad? Para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestras relaciones personales. Y para mí ha sido, la verdad, un momento también de compartir, pero de reformular desde dentro muchas cosas, ¿verdad? Como en todo curso, cuando uno comparte, lo hace con gran sentimiento pues de indignidad. Anunciar a un Cristo vivo no es fácil. Yo me siento indigno siempre de ello porque estamos muy lejos de esa conversión total que Cristo nos pide, pero estamos en el camino. Y creo que he aprendido mucho de cada uno de ustedes y les agradezco también pues esta experiencia.
de verdad, lo digo de corazón. ¿Quién más quiere decir algo, preguntar algo? Yo estoy aquí para atender a sus palabras. Buenas noches, padre. Soy Mariana Reyes de Aguascalientes. A lo mejor no he participado mucho, pero he estado como muy pendiente pues, de estas pláticas. ¿Tiene camarita para verla o no la puede? Fíjese, padre, que no está funcionando mi cámara. Ahora sí que como los muchachos, ¿verdad? Se me hace que quiero esconder, pero no, está fallando mi cámara porque estoy desde otra computadora que no es muy nueva. Sí, no, Gracias. Pero igualmente, pues, te quiero agradecer porque en especial he aprendido mucho. En un principio sí me veía como, se me hacía un poco complicado algunos términos, en la manera en que se aborda, pues, desde hace mucho tiempo la historia de todo lo que hemos aprendido, a pesar de que, pues, soy católica, creo que como dice usted, no nada más hay que hacerlo porque voy a misa los domingos, ¿no? O creer porque voy a misa los domingos. Entonces, pues la verdad me siento también orgullosa de mí misma, orgullosa de todo lo que he aprendido gracias a sus pláticas, a sus cuestionarios, a su forma de enviar los trabajos, que es lo que también siento que me ayudó mucho a analizar y a reflexionar. Entonces, pues de verdad yo agradezco infinitamente, padre, por su tiempo y por la forma en que hizo que al menos yo entendiera o comprendiera estas partes, ¿no? De nuestra religión, de nuestra vida. Muchísimas gracias, padre. Muchas gracias por sus palabras, de verdad, Mariana. Pues bueno, las recibo con mucho beneplácito. Adelante. Bueno, padre, yo solamente quiero hacer un comentario. Es una clase que me gustó mucho. El hablar del Espíritu Santo, ¿verdad? El gran desconocido y el presente en todo, ¿verdad? En toda nuestra vida, desde antes de la creación, ¿verdad? Como dice el Génesis, ya estaba la Ruaj. Me gustó mucho este tema, le agradezco mucho sus escritos, me dieron mucha luz y pues le agradezco compartir con nosotros, ¿verdad? Pues muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Yo creo que la fe es un poco como la alegría. Entre más se comparte, más crece, ¿verdad? Entre más lo damos a los demás, más, a diferencia de las cosas materiales, que entre más nos compartimos, menos tenemos. La fe, la alegría, la esperanza, entre más lo ponemos en práctica en relación con el otro, pues más crece ese don también para uno mismo. Y no crea, para uno también es difícil compartir a laicos que yo sé que tienen experiencias de vida profundas, muchas veces muy edificantes, y también a hermanas religiosas, porque tienen un arraigo de vida espiritual muy, muy sólido. Entonces, pues aportar algo, añadir algo es muy difícil, pero al menos intentarlo para mí es una experiencia muy grata, es un regalo de Dios y le agradezco sus palabras. Pues aquí voy a estar también a la orden para lo que se ofrezca. Falta por ahí cerrar el curso con algún cuestionario, no sé, lo de menos. Creo que yo les decía, lo más importante no es una nota, no son unos contenidos intelectuales. De hecho, la fe no se puede evaluar. Nuestro encuentro con Cristo no tiene un número, ¿verdad? Nos abarca a todos. Pero sí les expreso esta gratitud y creo que en el camino de fe uno percibe que pues el Concilio Vaticano II dio la tecla, ¿verdad? Dio el punto, se adelantó mucho tiempo.
No somos los sacerdotes, no somos los consagrados, los que en un determinado momento vamos a llevar ya completamente la misión de la iglesia. Necesitamos de ustedes, necesitamos de los laicos, de la vida religiosa, de la vida consagrada, aunque no sean ministros de Dios, aunque no sean parte del clero, pues ustedes van a llevar este mensaje a lugares donde yo desconozco, pero que sé que es muy necesario. Y por eso pues es motivante. Por eso cuando me propusieron esta participación, pues yo lo miré con muchos ojos de esperanza. Y estamos en el mismo barco, estamos en el mismo ir mar adentro, y yo les agradezco su valentía, su tiempo. Soy consciente de que apartar unas horas para el estudio de la palabra de Dios, para la teología como laicos, como religiosos, no es fácil. Entonces, pues mi reconocimiento también por ello, la verdad, y los felicito y sigan así, sigan así. Padre, yo en lo personal le quiero dar las gracias porque nos comparte las cosas con mucha sencillez y mucha humildad, todo su conocimiento. A lo mejor no todos tenemos como mucho estudio o conocimiento en esto, pero más sin embargo nos da la confianza de poder expresarnos y de poder regarla también, pues no, si decimos algo. Y yo le agradezco eso porque así como decía, pues no, que somos religiosas, hay religiosas y hay laicos, pues a veces nos podemos sentir como un poquito más pequeñitas, pues no, por no conocer a lo mejor tanto, ¿no? Como los consagrados, pero creo que la manera en que usted nos imparte este conocimiento, pues en lo personal a mí me da la confianza, pues no, de sentirme a gusto y de poder expresar. Gracias. ¿De dónde es usted, Pati? De Hermosillo, padre. Ah, qué bien. No, pues les agradezco sus palabras y pues ahora a ustedes les va a tocar llevar esto a otras partes, yo pienso, y hacerlo con mucha actitud, hacerlo con mucha oración también y con mucha disponibilidad a Jesús. No sé si conozcan Durango, pero cuando gusten, aparte de mí, sé que aquí hay más personas de Durango, aquí tienen su casa. Es una oportunidad también para conocer pensamientos, para conocer ideas de personas que a lo mejor no están tan cerca de nosotros, pero que nos damos cuenta que al final pues compartimos las mismas inquietudes, ¿verdad? El ser humano es el mismo aquí y en todas partes. Y a lo mejor las situaciones, las circunstancias podrán variar, pero nuestros anhelos, nuestras esperanzas siguen siendo las mismas. Y bueno, pues qué bueno que hayamos podido compartir un poquito y que esto ayude en nuestro crecimiento espiritual. Gracias. Pues bueno, yo creo que es momento de cerrar la sesión. Por ahí estaré mandándoles revisiones de los trabajos. Sí he tenido algo de complicación para hacerlo ágilmente porque se me juntaron algunas cosas. Todo lo virtual, ustedes saben, ahorita implica mucho tiempo, implica mucha programación de horarios. Y a veces uno se desocupa de algo y vienen más cosas, vienen más talleres, más cursos, más así, pero por ahí voy a estar al pendiente. Cualquier duda, cualquier comentario que tengan, con toda la confianza, por los medios que ustedes ya saben. Les saludo afectuosamente a todos, me despido y creo que yo me voy ganando más que ustedes porque he conocido sus vidas, he conocido sus experiencias, sus ganas de aprender, sus ganas de crecer en la fe, y eso es el mejor premio que uno puede obtener. Muchas gracias por todo, Padre. Gracias, Padre. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Le agradecemos. Amén. Muchas gracias. Gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Que Dios lo bendiga. Buenas tardes. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Bendiciones. Gracias, Padre. Bien, buena tarde. Adiós. Adiós. Buenas tardes.